Zona Franca. Hola, ¿qué tal? Reiniciamos grabaciones en Zona Franca, el programa de análisis y crítica política de www.diariopresencia.com, en la grata compañía de Mucio Cárdenas Arellano y un servidor, Roberto Morales Ayala. Pues bien, vamos a abrir tema con un delicado asunto. Durante casi una semana, la ciudad de Coatzacoalcos estuvo inundada por una bruma maloliente, por una bruma apestosa. Usted lo percibió, se trataba del incendio, de esa bruma que despedía el incendio del basurero o de lo que eran los terrenos, el terreno del Encanto, donde se tiraban los desechos de la ciudad. Pues bien, este problema es un problema que es urgente, que es importante, que actualmente va a generar muchos problemas. Ya estamos en vísperas, a días de que se venza el permiso, escúchelo bien, el permiso que el Ayuntamiento de Minatitlán le dio a las autoridades de Coatzacoalcos para que utilizaran su tiradero a cielo abierto. Ahí donde se están depositando las 400 toneladas de basura que diariamente se generan en la ciudad. Pero esto es toda una historia de negligencia, toda una historia de corrupción, de negocios, de política, y que hoy, con este incendio, hay una hipótesis que podría tratarse de un atentado criminal que contaminó la ciudad y que hay asuntos que se deberían de investigar. Mucio Cárdenas, este es el tema. Realmente tenemos este predio de 7 hectáreas, fue incendiado. Pues mira, Roberto, desgraciadamente creo que más vale ser suspicaz en temas como este. Por un lado estamos hablando de que es un problema de salud pública, de por sí el tener un tiradero a cielo abierto, pues ya provoca problemas de tipo ambiental y obviamente las personas que viven cerca de estos tiraderos pues padecen enfermedades, condiciones insalubres, fauna nociva. A eso le agregamos una disputa legal, una disputa entre el Ayuntamiento de Coatzacoalcos y la propietaria del predio, la señora Virginia Morales Arenas, que finalmente ella logra rescatar su terreno. Estaba bajo un contrato de comodato, es decir, un préstamo que ella le hacía, no recibía ningún pago por ese préstamo de ese terreno, y la obligación del ayuntamiento era regresarlo, una vez que terminaba el contrato, regresarlo al predio totalmente saneado, es decir, sin rastros de basura y obviamente abatido el pasivo ambiental. Aquí lo que ocurre es que el ayuntamiento se le vencen los tiempos. El año pasado es emplazado el ayuntamiento a que reintegre el terreno y obviamente en buenas condiciones, ni una cosa ni la otra. Ella tiene que recurrir a la vía legal, logra que le reintegre un juez su terreno, el ayuntamiento se niega a acatar la orden del juez. Ya estamos hablando del gobierno de Marcos Turel. Estamos hablando al final del gobierno de Marcelo Montiel, sí. Y tiene que venir una orden federal ya en este nuevo ayuntamiento y ahí es donde ya no pueden entrar los camiones. Recordemos que el año pasado hubo una serie de protestas alrededor del basurero, la gente ya estaba cansada, ya se había declarado que ya no iban a poder volver a tirar basura porque se había terminado lo del contrato, que te digo es un contrato en el cual el ayuntamiento dejó pasar sus términos legales, perdió todo derecho y tenía que reintegrarlo, pero saneado. Lo que dice el argumento de la señora Virginia Morales es, cuando se habla, y eso lo dijo Roberto Chagra, el síndico del ayuntamiento de Coatzacoalcos, planteaba Roberto Chagra que había una responsabilidad compartida en este incendio. Y la verdad es que no es una responsabilidad compartida porque el argumento de la señora Virginia Morales es, ¿quién tiró la basura? El ayuntamiento de Coatzacoalcos. ¿Quién tenía la obligación legal de sanear el predio? El ayuntamiento de Coatzacoalcos.
Entonces, el costo es elevadísimo, son como 50 millones de pesos que tendría que invertirse para sanear ese predio y que obviamente la propietaria no lo va a hacer. Pero ahora cabe la duda, y ahí sí te comento esto, Roberto. En los días anteriores a este incendio, que es el peor incendio que ha sufrido un basurero aquí en Coatzacoalcos, se prendieron algunas fogatas y hay un testimonio notarial. Hay testimonios de los vecinos, de gente que habita ahí, son algunos invasores, están por la vía del ferrocarril, que veían a gente que en las noches se introducía al predio, que eso es un allanamiento de morada por un lado, se supone que eran los pepenadores, andaban paleando, tratando de buscar plásticos para poder venderlos, y empezaron a prender algunas fogatas, se encontraron los rastros de fogatas, y posteriormente se incendia el basurero municipal. Y se incendia de una manera muy preocupante, porque no solamente fue el incendio de un día, 2 días, 3 días en el que sino que lograban sofocarlo los bomberos y se volvía a prender en otra parte. Yo no sé si hubo una mano criminal, yo me atrevería a suponer que sí, pero el asunto es muy serio porque se quemaron dioxinas que se derivan de los plásticos y las dioxinas son cancerígenas. El biólogo Lorenzo Bozada en una declaración pública lo planteó ya, y yo creo que ahí habría que darle un seguimiento a todas esas personas que participaron en los trabajos para sofocar el incendio, Protección Civil, bomberos, etcétera, y los vecinos por las cantidades de humo que inhalaron y que yo creo que puede tener una consecuencia en su salud. Sí, es un tema, Mucio, que creo que es muy importante que la sociedad tome muy en cuenta, porque aquí la hipótesis es de que pudiera tratarse de un incendio provocado con la intención de forzar a la señora Virginia Morales a conceder o alargar ese comodato. Y no es precisamente porque haya tanta necesidad de ocuparlo, sino por el costo que le implica a las actuales autoridades municipales sanear ese terreno, que aparte es una obligación que tienen y que por ahí se maneja como una cifra de 50 millones por sanearlo, por entregarlo saneado, como es la obligación de un gobierno. Vaya, si los ciudadanos pagamos contribuciones, pagamos impuestos, es para que nuestras autoridades municipales las administren bien y cumplan con los compromisos que contrae la ciudad. Aquí en este caso también, Mucio, sería bueno acotar, ¿no? Porque hay personajes, por ahí el síndico, el polémico síndico del ayuntamiento, Roberto Chagra, sale a hacer algunas declaraciones, ¿no? En el sentido de que podría volverse a ocupar el tiradero del lote del Encanto, ¿no? Él lo planteó públicamente. Él dice que han estado en pláticas con la propietaria del predio para que se los vuelva a rentar. Miren, no era rentado, en primera no era rentado. Y para empezar es falso que haya platicado con ella. Y es ella. Falso. Nosotros lo corroboramos con ella y dice que no ha platicado con Roberto Chagra, eso es falso. Él habla de que volver a rentarle. Ella no está dispuesta a rentar el terreno. Dice, tanto trabajo me costó sacar al ayuntamiento por ese incumplimiento de los términos del contrato de comodato y que ahora otra vez los vea yo a tener ahí conmigo. No hay tal, pero además hay ligas ahí muy extrañas. Por ejemplo, Roberto Chagra, que es síndico, controla a Rodolfo Garza, que es líder de la CROM, y a su vez Rodolfo Garza controla a la lideresa de los pepenadores. Y los pepenadores son los principales sospechosos de haber entrado a ese predio unos días antes de que se incendiara. O sea, entre el momento de las declaraciones de Roberto Chagra, las fogatas que se hallaron y finalmente el incendio, pareciera que hay un intento de presión, pero creo que es criminal haber hecho esto, por los daños que va a sufrir mucha gente, por el intento del ayuntamiento de volver a tener el control de ese predio, porque no tienen dónde depositar la basura, que ese es el gran dilema que en este momento tiene. Yo creo que ahí podrían haber, en esa especulación, podrían estar utilizando a gente humilde con cierta necesidad de trabajar, pero los fines que están atrás de las personas que manejan esto son millonarios. Ahí haremos un recuento de cómo la política y los negocios impiden que se dé una solución concreta al problema de la basura en Coatzacoalcos. Síganos en el siguiente segmento de Zona Franca. Zona Franca.